gestión de la calidad 2020. Bueno, las características y las normativas con las cuales vamos a realizar esta cursada van a estar disponibles por el campus, así que ahora nos vamos a dedicar a presentar los lineamientos básicos, los conceptos básicos con los que nos vamos a regir durante todo el cuatrimestre. Bueno, podemos preguntarnos entonces, ¿qué pasa con la calidad? ¿En qué situación está? ¿En qué estadio de evolución está este concepto? Lo primero que tenemos que saber es que la calidad no es una norma, no es cumplir con el código, cumplir con un cierto requerimiento. Eso puede ser parte de la calidad, pero no es la calidad. Tampoco la calidad es una moda que se ha impuesto ahora. Bueno, la calidad es, vamos todos a implementar algún sistema, todos vamos a implementar una norma. No es esa la idea tampoco. La calidad no es unívoca, es decir, no existe la máxima calidad como una aspiracional al que todos los productos pueden llegar de igual manera y todos los servicios pueden llegar de igual manera. Ni tiene tampoco que relacionarse con lo más alto de una gama. Por ejemplo, ahí pueden ver en la diapositiva, una Ferrari no es un vehículo de calidad para un agricultor, porque las necesidades del agricultor no tienen nada que ver con las prestaciones que da una Ferrari. Sí puede ser para una persona que quiere lucirse o para alguien que quiere correr rápido, pero para un agricultor no. Entonces la calidad tiene circunstancias, contextos. Después, dado que el criterio de selección siempre depende de las necesidades, entonces la calidad también dependerá de las necesidades. Por ejemplo, ¿qué es un buen caballo para un militar? ¿Qué es un buen caballo para un carnicero? ¿Y qué es un buen caballo para un aficionado a las carreras? Sí, son tres caballos distintos. No existe el caballo de calidad. Existe el caballo de calidad para un contexto, para unos requerimientos especiales y para unas necesidades definidas. Bueno, pero entonces, ¿qué es la calidad? Es la idea central de un modo de trabajar. Fundamentalmente es la idea central del modo de trabajar. Es una idea que ordena al sistema productivo. Y esta idea a la organización industrial le reporta tres ventajas. Primero, organiza la producción en pos de un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? La satisfacción del cliente, la calidad, que el cliente vuelva, que haya más clientes. Para eso tenemos que tener un cliente satisfecho. Segundo tema, disminuye los costos totales para la obtención de productos y servicios. Vamos a demostrar cómo trabajando bajo el paraguas de un sistema de calidad, nosotros logramos mejorar, hacer más eficiente la producción y por lo tanto bajar nuestros costos totales. Eso será tema de una clase en especial. Y tercero, genera lazos de confianza entre proveedores y clientes que facilitan el intercambio comercial y lo hacen más eficiente. Es decir, cuando yo soy una empresa proveedora de algún producto y tengo una calidad constante, mejorada, tengo siempre presente las necesidades de mis clientes, cada vez mis clientes van a tratar de vigilarme menos o van a tender a vigilarme y a controlarme menos, van a tratar de sacar menos muestras y yo podré hacer lo mismo con mis proveedores, desarrollarlos, tratar de que ellos trabajen con calidad. Entonces todo ese sistema se hace más eficiente, mejorando por supuesto la performance o el desempeño económico en su totalidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo la organización industrial evoluciona a través del tiempo, fundamentalmente empujada por dos fuerzas que son los cambios tecnológicos y el paradigma dominante. La organización industrial es muy importante porque va a desembocar en el concepto de calidad. En primer término, entonces, vamos a ver que existía un tipo de organización industrial denominada pretaylorismo. ¿Qué es el pretaylorismo? La industria artesanal, la industria en donde no había dos productos iguales o donde las cosas se trabajaban a través de recetas que pasaban de generación en generación, pero en ningún caso había una estandarización. Para pasar al taylorismo, ya en el siglo XIX, el taylorismo es el estudio de cómo producir mejor, de quién produce más, de cuánto producir por tiempo. Para eso tiene que haber ya una estandarización, una producción de productos similares a través del tiempo. Y eso se pudo dar porque a fines del siglo XVII se inventaron la máquina a vapor y el molino de algodón que permitieron
procesar grandes cantidades de materia prima para producir productos homogéneos. No se podría haber dado este cambio sin los avances organizacionales a nivel político, a nivel económico, que significaron la aparición del liberalismo, también siglo XVII, siglo XVIII, y el colonialismo, que permitieron una gran apertura del comercio mundial, por un lado, y por el otro lado, lograr, mediante las colonias, el abastecimiento de materias primas para las fábricas. Entonces se producían en gran cantidades, se colocaban en grandes cantidades. Esto también influyó notablemente en que los precios de los productos por unidad bajaron notablemente. Pero vamos a la organización industrial que nos importa, que entonces es el Taylorismo. El Taylorismo básicamente es la medición y la organización de la producción siguiendo pautas más o menos matemáticas. Cuando llegamos al siglo XX, el Taylorismo cambia hacia la década del 30 por el Fordismo. ¿Qué es el Fordismo? Bueno, el Fordismo es una metodología de organización industrial que se basa en las ideas de Henry Ford. Henry Ford tenía la idea derivada del keynesianismo de que lo que había que lograr era que la gente de menos recursos sea la que consuma los mismos productos que producía la fábrica. El sueño de Ford era que sus propios operarios compren los autos que él fabricaba. Además, era un fanático de la estandarización. Una de las frases de él es: puedo producir cualquier auto siempre y cuando sea un Forte negro. Esto derivó o fue acompañado por un cambio tecnológico importantísimo, que fue la línea de montaje. ¿Qué es la línea de montaje? Bueno, en la línea de montaje cada operario de cada sección de la producción hace una sola cosa y se especializa en una sola cosa y hace siempre lo mismo durante todo el día. La organización máquina. La línea de montaje permitió generar autos mucho más baratos de los que se venían produciendo y después se aplicó a la totalidad de la industria, pero siempre productos masivos y productos que son siempre todos iguales. Siguiendo adelante, en la década del 70 pasamos al toyotismo. En la década del 70 ya la industria de productos masivos empieza a generar productos más especializados, más pensados para ciertos públicos, y entonces aparece cómo podemos mejorar la producción, aumentar la productividad. Bueno, Toyota es una empresa que implementó este sistema que se llama toyotismo, ideado por un señor de apellido Toyoda, que lo que permitía era que los operarios de cada sección opinasen y mejorasen todo lo posible en su lugar de trabajo, lo que logró saltos importantísimos. Fíjense que esta es una mejora evidentemente organizacional, no tecnológica, y si vamos a los cambios tecnológicos, lo que pasa acá es que es el fin de la era de los grandes inventos. Ya no se inventaron grandes máquinas mejores, sí se mejoraron las cosas que había, se automatizaron, pero ya los grandes inventos en cuanto a tamaño de inventos ya no se daban, sino que eran inventos, avances en el área de la biotecnología, la nanotecnología, que permitieron enormes saltos productivos, por ejemplo lo que fue la revolución verde con la aparición de la soja. En el neoliberalismo, que es en los cambios del paradigma dominante que ustedes pueden ver a su derecha, el Fordismo toma del keynesianismo la idea de que el consumo de las grandes masas, o sea que había que inyectar dinero entre las masas para que puedan consumir. Ahora el neoliberalismo es una vuelta al individualismo, y fíjense que en el toyotismo lo que importa es el aporte individual. Cada uno puede aportar desde su individualidad a la mejora, y unos resultados muy buenos. Y ya en la propia década del 70 del toyotismo se pasó a lo que se denomina administración por objetivo. ¿Qué particularidad tiene la administración por objetivo? Cada uno de las secciones en que se divide la empresa o la industria tiene sus propios objetivos que tiene que cumplir a rajatabla. Ahora, el problema que tenía la administración por objetivos es que cada uno de estos puntos, cada una de estas secciones trabajaba individualmente y los objetivos no necesariamente eran concomitantes. Razón por la cual muchas veces, por ejemplo, producción tenía una pérdida o un
scrap o tenía que descartar algo y no se lo contaba a calidad para no hacer ver que no había cumplido sus objetivos, o se inventaban inventarios, o se disfrazaban inventarios, o se dejaban cajas vacías en el depósito para hacer figurar que se había producido. Bueno, todo esto se supera, todos estos problemas de la administración por objetivo se superan con la dirección orientada a la calidad. Les quiero aclarar que estos sistemas no es que uno suplantó completamente al otro, sino que muchas veces conviven. No todas las empresas argentinas, te diré que la mayoría no lo ha hecho, ha saltado de la administración por objetivo a la dirección orientada a la calidad. Muchas no pasaron por el toyotismo. Sigue siendo en la cabeza de la gente el fordismo, el modelo de organización industrial, pensando en industrias que ya no existen, ¿no? Como las industrias de la década del 40, la década del 50. Grandes industrias con 1800 trabajadores. Bueno, eso es Papá Noel, no existe. Ahora, el salto tecnológico que nos permite pasar a la orientación, a la dirección orientada a la calidad, es la tecnología de la información. La tecnología de la información es el insumo básico porque nos da qué quiere el cliente, qué quieren los consumidores, de qué tipo, en qué momento, y entonces claramente eso nos permite orientar toda nuestra producción hacia la calidad. Y entonces aparecen nuevos paradigmas distintos del neoliberalismo, parecidos pero no exactamente iguales. Muchas veces se usa el término neoliberalismo de una forma excesivamente general para hablar de sistemas que no son neoliberales, aunque pueden tener muchos elementos, pero no son exactamente neoliberales. El neoliberalismo es una metodología, sino un paradigma que hoy por hoy es bastante poco usual, salvo en lo financiero, ¿no? Pero bueno, estos paradigmas híbridos que tienen de neoliberalismo, pero también tienen de keynesianismo, son los que se están imponiendo en este momento y que acompañan a la evolución de la organización industrial. Continuando con esta idea de la organización industrial, ahora vamos a relacionar la organización industrial con la gestión de calidad y con los distintos sellos y normas de calidad que fueron surgiendo a través del tiempo. En la era del pre-taylorismo, en los controles, lo que existía como gestión de calidad era un control esporádico nulo, que tenía que ver básicamente con ciertas normas o con los códigos. En cuanto a las normas de producción, eran los códigos de producción de los gremios, los albañiles libres o freemasons o masones, eran núcleos, gremios muy cerrados que tenían metodologías de producción que guardaban celosamente y se pasaban de maestro a aprendiz. Todas las profesiones tenían este tipo de códigos, o por lo menos las importantes, pero no había un control. Antes de la aparición del taylorismo empieza a aparecer el control por reacción, sobre todo con la consolidación de los estados nacionales, y particularmente con la aparición de las fábricas de conservas. Tenemos el caso del brote de botulismo cuando los franceses invaden Egipto durante las guerras napoleónicas. Y allí, se empieza a pensar en un control que pase más allá del control por reacción. El control por reacción era evidentemente punitivo. Quien provocaba una enfermedad de transmisión alimentaria, que no se llamaba así en esa época, era castigado. Con la irrupción del taylorismo, todavía existe un control reactivo, un control general reactivo. Empiezan a aparecer los primeros códigos alimentarios. El primero, el más importante, es el Código Alimentario del Imperio Austrohúngaro, y si se fijan en cuanto a sellos y normas, sobre todo en el siglo XIX se empiezan a desarrollar lo que se llaman los Royal Warrants, que son sellos de calidad de las casas reales, en los cuales inspectores específicos determinaban que algún producto era digno de ser consumido por las casas reales. Los más importantes eran el sello KUK, que quiere decir imperial y real, que eran los productos que podía consumir la Casa Imperial de Austria, y los Royal Warrants, que son los proveedores reales de la Casa Real del Reino Unido, que hasta hoy existen. El mismo proceso se lleva a cabo en Suecia, y son sellos que identifican a los proveedores de las casas reales como productos de calidad. Entre el taylorismo y el fordismo aparece el control de productos.
O sea, se controla sobre el producto final. Ese es el paradigma de gestión de calidad. Y para eso aparecen las normas nacionales como las IRAM, que acá se llama Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Actualmente el sello IRAM refiere al Instituto Argentino de Normalización, pero en aquel momento se llamaba Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Las British Standard y también lo que se denominaron las denominaciones de origen, que aparecieron a partir del siglo XIX, que determinaban qué calidad tenía que cumplir un producto para poder utilizar el nombre de la región de la que provenía. El caso de Champagne, Roquefort, etc. Bien, pero con el desarrollo del Fordismo y la evolución del control de productos aparecen las normas militar estándar. Las normas militar estándar lo que permiten es determinar estadísticamente si, mediante una muestra, si un lote de productos cumple con ciertas especificaciones. ¿Cuál fue el problema que llevó a la generación de las militar estándar? Y fundamentalmente la industria bélica. ¿Por qué? Porque distintas partes de una bala, por ejemplo, se producían en distintos lugares de Estados Unidos y tenían que encajar perfectamente cuando se las ensamblaba. Entonces, todo el sistema de tolerancias y de toma de muestras y determinar cómo un lote de 100.000 balas, tomando una muestra de 300, podíamos asegurar que todo el lote cumplía con las especificaciones. Bueno, todo eso fueron las militar estándar. Las militar estándar permiten o son la forma más evolucionada del control de producto. Pero después se pasa en lo que es gestión de calidad al control de procesos, en donde ya es importante controlar el producto, pero es más importante ir controlando las etapas del proceso. El control de proceso logra consustanciarse con el toyotismo, porque para el control de proceso necesitamos que cada etapa de la cadena productiva, incluso la que se da adentro de cada industria, participe y proponga mejoras. Pero en lo que son sellos y normas aparecen los clásicos sistemas de control de procesos o de gestión de procesos, como son HACCP, QACCP, bueno, que actúan sobre el proceso. Incluso el sistema de buenas prácticas podemos incluirlo en esta lista. Son sistemas que, trabajando sobre el proceso, actúan sobre la calidad final del producto. Pasamos del control de proceso a otra metodología de gestión de calidad que se denomina calidad total. ¿Qué es la calidad total? Es tener controladas todas las variables que hacen a que ese producto cumpla con todos los requerimientos. Ahí la norma que se encarga de calidad total, básicamente se encargó de calidad total en sus primeras versiones, la primera de 1980 hasta básicamente la de 1994, son las normas ISO 9000. De la calidad total pasamos a la mejora continua, que es no solamente poder definir las cosas, bueno, de la calidad total vamos a pasar al concepto de mejora continua, que es no solamente cumplir siempre con los mismos requerimientos establecidos y documentados, sino que tienen que ir mejorando. En cuanto a normas, la ISO 9000 del 2000 y después la del 2008 son las que han tomado mejor este concepto y solamente podemos considerar como que algo cumple con normas de calidad cuando además se mejora a sí mismo. Pero además tenemos el tema de que esto se imbringa o se incardina en lo que es la dirección orientada a la calidad, ¿no es cierto? Este es el gran avance de este tiempo en la organización industrial que nos permite llegar a la gestión de calidad entendiendo tal como mejora continua. Ahora vamos a ver un poco entonces cuál es la motivación de la calidad y vamos a terminar de ver cuáles son sus aspectos más básicos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que trabajar para culminar con esta clase es la diferencia entre la inocuidad y la calidad. Hasta ahora, en el desarrollo de su carrera, todos ustedes vienen avanzando
sobre el concepto de inocuidad, haciéndolo sinónimo del concepto de calidad. Básicamente esto no es cierto. La inocuidad es una parte importantísima de la calidad, pero no puede serlo todo. Tengamos en cuenta esto, por ejemplo, ¿no? Las grandes diferencias. Para que algo sea inocuo, tiene que ser básicamente apto para el consumo humano. Mientras que para que algo tenga calidad, tiene que ser apto para el consumo, pero además tiene que satisfacer al cliente. La inocuidad tiene que ver con el cumplimiento de normas obligatorias, es de carácter eminentemente público. El consumo de productos inocuos es un derecho, razón por la cual está resguardado por el sistema público. Mientras que la satisfacción del cliente es un tema delegado y es un tema entre privados, es delegable y es un tema entre privados. La inocuidad se basa en normas obligatorias como el Código Alimentario, las normas del SENASA, el Codex Alimentarius, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura y en ciertos casos el HACCP. Mientras que la calidad tiene que ver con normas y sistemas voluntarios como pueden ser la ISO 9000 o la ISO 14000, las certificaciones específicas de proceso y de producto, la certificación del sistema de trazabilidad, la producción orgánica, los sistemas de identidad preservada y cualquier sistema de mejora continua certificable y ofrecible al público. Por otro lado, la inocuidad depende de controles y auditorías del Estado, mientras que la calidad depende de auditorías de primera, segunda o tercera parte. Ya vamos a ver qué tipos de auditorías hay, eso durante la asignatura lo vamos a ir desarrollando. Finalmente, en lo que son criterios y objetivos, en lo que son criterios, los criterios de inocuidad son criterios objetivos. La inocuidad y la seguridad higiénico-sanitaria se define a través de parámetros físico-químicos y microbiológicos, la composición correcta, el etiquetado, la tipificación de acuerdo a las normas y el código. El tema de la tipificación es muy importante porque cuando tenemos, por ejemplo, azúcar tipo A, azúcar tipo AA, bueno, todas esas tipificaciones, si bien son tipificaciones de calidad, tienen que ver con cuestiones de normadura. Y después tenemos los grados, ¿no? Los distintos grados que sobre todo se ven en productos en natura, como los distintos grados de la fruta o los distintos grados de los granos. En lo que es criterios objetivos más criterios subjetivos es la base de la calidad. Acá no solamente tengo la seguridad higiénico-sanitaria, sino tengo todo el tema de que tiene que ser nutritivo de acuerdo a lo que piensa el consumidor. Por ejemplo, lo que es bajo en colesterol, ligero, artesanal, orgánico, los distintos colores, los distintos aromas, las distintas texturas. Bueno, entonces, para redondear lo que veníamos hablando, la inocuidad es una parte esencial de la calidad alimentaria fundamentalmente, pero no es la totalidad, no abarca la totalidad del concepto calidad. Bueno, entonces vamos a señalar ahora algunos errores comunes que tienen que ver con la calidad. Primero, entonces, la calidad no es el cumplimiento de una norma. El cumplimiento de una norma puede ser un requerimiento de calidad, pero no es la calidad en sí mismo. La calidad no es la resignación a la voluntad de los villanos de turno. Bueno, nos parece que los sistemas de calidad son cosas que pone el imperialismo para destruir a las empresas pequeñas, nada más lejano. La calidad son requerimientos que pone el Estado para molestar a los productores, no es cierto. La calidad no tiene nada que ver con eso. La calidad no es una ciencia oculta, porque no está basada en cuestiones eminentemente subjetivas. Se relaciona con variables y parámetros cuantificables. Y esto es lo más difícil de hacerles entender a la gente que normalmente se desempeña en los departamentos de calidad. Todo tiene que ser contrastable, todo tiene que ser importante. Abajo en esta diapositiva podemos ver una viñeta de Scott Adams, de su personaje Dilbert, en donde nos habla de lo que es normalmente, ¿no?, el concepto de que se suele tener de calidad. El departamento de calidad es el que molesta, es el que dice cosas insensatas, el que tiene reglas locas. Bueno, no debería ser así, y es lo que es el concepto y lo que uno tiene que cambiar.
Siguiendo entonces con lo que veníamos trabajando, nosotros tenemos un modelo bastante impuesto entre la gente que trabaja en la industria, sobre todo, en la cual la gestión de calidad se entiende como una norma que se implementa. Sobre esa implementación se hacen auditorías o certificaciones que van mejorando y adaptando la implementación. Entonces se muestra la gestión de calidad desde este punto de vista como una sucesión de fotografías, donde cada una es la implementación de una norma o parte de una norma. Bien, si nosotros tomamos esa suerte de fotos y las ordenamos a través de metodologías particulares, podemos lograr tener una idea de cómo es la evolución de nuestra organización en el sentido que nos pone la calidad. ¿Cuáles son las herramientas que nos permiten pasar de la sucesión de fotos a la película? Bueno, primero, la adecuación e incorporación de las normas a la organización, no como algo externo que se va incorporando, sino algo nuestro que vamos utilizando para mejorar. La utilización de distintas herramientas para la mejora, de las que dentro de una o dos clases vamos a ver una gran cantidad. El control estadístico de procesos, que nos llevará un par de clases en esta cursada. El muestreo de actuación, que es una parte particular del control estadístico de procesos. Y los indicadores de costo, a los que nos abocaremos en la clase que sigue. Para terminar este enfoque, una parte central de la gestión de la calidad es el aseguramiento. No es toda la gestión de la calidad, sino una parte fundamental. El aseguramiento de la calidad podemos resumirlo en la planificación, el control, el aseguramiento, la mejora continua y volver a planificar. Esto después lo van a ver con más detalle en el ciclo de Deming, cuando con el licenciado Mandelbaum vean normas. Por ahora nos quedamos